El 1 de junio de 2024 era un día soleado en Limerick, Maine. La familia Morgan, de Estocolmo, Nueva Jersey, estaba de vacaciones muy necesarias. El pastor Jesse Morgan, su esposa Bethany y sus 4 hijos pasaban tiempo juntos en una cabaña junto al lago. Las vacaciones eran para descansar y unirse, lejos de sus ocupadas vidas. Lucy Morgan, su hija de 6 años, estaba llena de vida. Amaba Chick-fil-A, dibujar, bailar, el fútbol y pasar tiempo con su familia. También era curiosa sobre su fe y recientemente le había preguntado a su madre Bethany cómo estar con Dios y salvarse. Bethany se lo explicó y Lucy, en su característica independencia, quiso orar sola. Luego escribió en su diario sobre su nueva fe, expresando su amor a Dios en palabras y dibujos. Ese día la familia Morgan disfrutaba de una tarde tranquila. Comían un almuerzo rápido junto al lago cuando los niños decidieron jugar al bádminton en el jardín. La pequeña Lucy se sentaba a un lado, emocionada viendo a sus hermanos. Jesse y Bethany descansaban atrás cuando oyeron un grito repentino. Corrieron al frente y encontraron una escena horrible. En un accidente, el eje de aluminio de una raqueta de bádminton se había roto de su mango de madera y perforado el cráneo de Lucy. El afilado trozo causó una lesión cerebral catastrófica. Lucy aún respiraba pero no respondía. Jesse y Bethany abrazaron a su hija clamando a Dios por un milagro. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y fue llevada a un hospital local antes de ser trasladada en avión al Maine Medical Center en Portland. Los doctores en el centro médico le removieron parte del cráneo para aliviar la presión en su cerebro. A pesar de sus esfuerzos, su estado no era estable. La función cerebral de Lucy había prácticamente cesado y era improbable que se recuperara. A los Morgan se les dijo que se prepararan para lo peor. Pasaron los siguientes días en un dolor incomprensible, esperando un milagro, pero listos para lo inevitable. Jesse documentó su desgarrador viaje en su blog, compartiendo las luchas de la familia y su fe. El 4 de junio, la mañana del día en que se preveía que Lucy falleciera, los gritos de dolor de Bethany resonaron en el hospital, recordándole el día en que dio a luz a Lucy hace casi 7 años. El dolor de perder a una hija era indescriptible. Los Morgan enfrentaron la tarea de explicar la situación a los 3 hermanos de Lucy. Shiloh, de 8 años, se derrumbó, incapaz de imaginar la vida sin su hermana. Ajoy, de 4, se aferraba a sus padres, haciendo preguntas sin cesar. Silas, de 10 años, intentaba ser fuerte, pero terminó rompiéndose, diciendo que no quería ser una familia de 5. Con el paso de los días, los Morgan encontraron consuelo en su fe y el apoyo de su familia extendida y su iglesia. Cantaron el himno favorito de Lucy, Él me sostendrá, junto a su cama. El 5 de junio, a la 1:32 a.m., Lucy fue declarada con muerte cerebral. Horas después su corazón dejó de latir. Regresar a Nueva Jersey fue otra prueba. Al llegar encontraron flores en sus escalones y la nevera llena de comida, pero entrar a su casa fue lo más difícil que habían hecho. Se sentaron en los escalones del frente llorando juntos antes de reunir el valor para entrar. Una vez dentro se desplomaron en el suelo de la cocina, abrumados por el dolor. En medio de su tristeza descubrieron un regalo inesperado. El diario de oraciones de Lucy, que recibió un mes antes de su muerte, contenía sus sinceras oraciones y dibujos. La última entrada era un dibujo que Shiloh creía que representaba a María y Marta llorando sobre el cuerpo de Lázaro. Un reflejo de la comprensión de Lucy sobre la fe y la resurrección. Este hallazgo trajo consuelo a la familia, afirmando la profunda e infantil fe de Lucy. La prueba de la familia no terminó con su muerte. Jesse continuó compartiendo su viaje en su blog, reflexionando sobre su dolor y el esfuerzo por encontrar luz en medio de la oscuridad. La comunidad se unió a ellos, recaudando más de $135,000 en una campaña de GoFundMe para apoyarlos. Mientras atravesaban su duelo, los Morgan se aferraron a su fe. Las publicaciones de Jesse en su blog eran crudas y honestas, detallando los intentos de la familia por sobrellevar su pérdida. Escribió sobre el oro en el fondo de un pozo oscuro, encontrando evidencia de la gracia de Dios en las pequeñas misericordias. Pero los Morgan encontraron momentos de alegría, recordando la risa y el amor de Lucy. El funeral de Lucy se celebró el 15 de junio en la capilla bíblica Green Pond, en Rockaway Township. Se transmitió en vivo para quienes no pudieron asistir. El servicio celebró la vida y la fe de Lucy, mostrando su impacto en quienes la rodeaban, a pesar de su corto tiempo en la tierra. Era el 11 de abril de 1996 en Cheyenne, Wyoming.
Jessica Dubroff, una niña de 7 años de Falmouth, Massachusetts, intentaba establecer un récord como la piloto más joven en volar a través de Estados Unidos. La acompañaban su padre, Lloyd Dubroff, de 57 años, y Joe Reid, un instructor de vuelo a tiempo parcial y corredor de bolsa a tiempo completo de 52 años. Estaban en un Cessna 177B, embarcándose en un viaje que llamaron el vuelo del mar a mar, un ambicioso recorrido de 6.900 millas de costa a costa. El viaje de Jessica comenzó el 10 de abril, partiendo de Half Moon Bay, California. Planeaban llegar a la costa este en 8 días, haciendo numerosas paradas para entrevistas con los medios. Lloyd Dubroff creó un itinerario lleno de entrevistas por la mañana y largas horas de vuelo. La familia había recibido una atención mediática, y la historia de Jessica estaba cautivando a la nación. A menudo se la veía en videos, sentada en un asiento elevado en la cabina, usando extensiones de timón con ambas manos en el mando, guiada por las instrucciones de Reid. El padre de Jessica, Lloyd, era la fuerza impulsora detrás de este esfuerzo. A pesar de no tener un certificado de piloto, planeó la ruta y gestionó los compromisos con los medios. Tenía la intención de convertir a Jessica en una sensación nacional, repartiendo gorras de béisbol del mar a mar y grabando el viaje para ABC News. El vuelo estaba sobrecargado y el ambicioso horario de Lloyd dejaba poco espacio para descansar. En la mañana del 11 de abril el clima en Cheyenne estaba empeorando. Se acercaba una tormenta, trayendo lluvia intensa, vientos racheados y granizo. Reid decidió continuar para cumplir con los compromisos con los medios. La aeronave, ya sobrecargada, enfrentaba desafíos adicionales por la alta altitud de Cheyenne, aproximadamente 6.670 pies. Reid había registrado 1.484 horas de vuelo, principalmente a lo largo de la costa de California, con experiencia limitada en vuelo a gran altitud. Jessica tenía unas 33 horas de instrucción de vuelo con Reid, pero la idea de que ella fuera la única piloto era más un truco publicitario que una realidad. Incluso antes del accidente, la Administración Federal de Aviación y el libro Guinness de Records habían expresado su preocupación por promover vuelos inseguros en busca de récords. Testigos en el aeropuerto regional de Cheyenne vieron al Cessna luchar por ganar altitud después de despegar de la pista 30. La aeronave apenas se elevó por encima de 400 pies y luego comenzó a girar a la derecha. Momentos después, se precipitó de morro a una calle residencial, a unos 9.600 pies del final de la pista. El impacto fue severo, y los 3 ocupantes murieron instantáneamente. El sitio del accidente era una escena horrible. La sección delantera y la cabina estaban aplastadas, y el combustible de las alas se derramó, aunque no hubo incendio. La investigación de la NTSB reveló que Reid había estado en los controles durante el accidente y el avión había volado en condiciones desafiantes, vientos fuertes, lluvia, granizo y baja visibilidad. Las secuelas del accidente llevaron a una gran indignación pública y cambios legislativos. El expresidente Clinton firmó la Ley de Seguridad de Pilotos Niños, que prohibía a personas sin licencia intentar establecer récords o participar en competiciones aeronáuticas. Esta ley tenía como objetivo prevenir tragedias similares, asegurando que solo pilotos calificados pudieran operar aeronaves en tales contextos. En un día de abril de 2015, la familia Shanbrook estaba acurrucada en el abrazo del Parque Nacional Lake Eildon en Victoria, donde la belleza de la naturaleza estaba destinada a ser el telón de fondo para el vínculo familiar y momentos de paz. Luke Shanbrook, de 11 años, con su naturaleza gentil y espíritu curioso, disfrutaba junto a los demás la libertad que proporcionaba un espacio tan abierto. El día transcurría como cualquier otro en los campamentos de Candlebark, con risas y conversaciones animadas llenando el aire. Luke era un niño cuyo mundo estaba pintado con tonos únicos por su autismo. Encontraba alegría en las pequeñas cosas que otros podrían pasar por alto. Su condición hacía que percibiera el mundo de manera diferente, añadiendo una capa de inocencia profunda a sus interacciones con su entorno. Pero ese día, el mismo rasgo que lo hacía tan especial también lo hacía vulnerable. A medida que avanzaba la mañana, se alejó un poco del campamento, atraído quizás por el encanto de las maravillas ocultas de los arbustos o el simple placer de la exploración. El área, vasta y rebosante de la belleza de la maleza y los árboles, era un imán natural para un niño curioso. Pero en un giro desgarrador del destino, se convirtió en un laberinto del que Luke no pudo encontrar el camino de regreso. Su desaparición no fue notada de inmediato.
La tranquilidad del entorno y el compromiso de la familia con sus actividades de campamento ocultaron su ausencia. La alarma se dio solo cuando un silencio inusual y pesado cayó sobre el grupo. Luke había desaparecido. La realización chocó con la fuerza de un golpe físico, creando pánico a través de los corazones de su familia. La búsqueda comenzó frenéticamente. Los gritos de su nombre perforaban el silencio del Parque Nacional. Cada llamada encontraba silencio. Los esfuerzos iniciales de la familia por encontrarlo se convirtieron en una súplica de ayuda a medida que se hacía evidente la vastedad del parque. Con su capacidad limitada para comunicarse y su falta de familiaridad con el peligro, se había perdido en la naturaleza. El día había dado un vuelco. El entorno sereno ahora era una vasta extensión de incertidumbre. Una vez unidos por la alegría de su excursión, la familia ahora estaba unida en un propósito singular y desgarrador: encontrar a Luke. A medida que pasaban las horas, la gravedad de la situación se hacía evidente. Luke estaba solo en la naturaleza, atrapado entre su inocente curiosidad y la dura realidad de la indiferencia de la naturaleza. Peinaron el Parque Nacional incansablemente, ayudados por campistas y voluntarios civiles que acudieron en masa, atraídos por la difícil situación del niño. El descubrimiento de su gorro cerca de Devil's Cove fue un destello de esperanza, un pedazo tangible de él que sugería que se había alejado del agua. En medio del esfuerzo de búsqueda extenso, fue el ojo agudo del sargento interino Brad Pascoe del ala aérea de la policía, quien divisó el destello casi invisible en la maleza. El helicóptero giró, con los corazones latiendo rápido mientras el equipo se acercaba a lo que parecía ser una pequeña figura solitaria. Era Luke sentado en un terreno inclinado, una vista que trajo lágrimas y alivio en igual medida. El momento del descubrimiento estuvo cargado de emoción. Encontrado cerca de Skyline Road, a unos 3 kilómetros de donde fue visto por última vez, fue un testimonio de supervivencia. Su cuerpo mostraba los signos de su prueba: agotamiento, hipotermia, deshidratación y las picaduras de mosquitos y arañazos de zarzas que contaban la historia silenciosa de su lucha de 6 días en la naturaleza. Los rescatistas lo envolvieron en una manta de aluminio, un gesto simbólico de calor y protección, mientras le ofrecían agua y un panecillo. La incapacidad de Luke para comunicarse no disminuyó el milagro de su supervivencia. Había navegado entre rocas escarpadas y densa maleza, soportando noches frías con temperaturas tan bajas como 3 grados Celsius, mientras que sus limitaciones de habla envolvían los detalles de su increíble travesía en misterio. Mientras era llevado en camilla, el beso de su madre y la manta de aluminio que lo envolvía se convirtieron en símbolos de una familia reunida contra viento y marea. La alegría de la comunidad era palpable. Su alivio resonaba en las canciones y bailes que recibieron el regreso de Luke. En una fresca mañana de julio de 1987, enclavada en las impresionantes vistas del promontorio de Wilson en Victoria, la familia Hildebrand se embarcó en lo que se suponía sería una alegre salida. Con el cumpleaños número 11 de Joe a solo unos días de distancia, la familia estaba acompañada por su madre Christine, el hermano menor de Joe, Patrick, conocido como Paddy, y primos. Era un día como cualquier otro, lleno de risas y la emoción de la aventura en la naturaleza. Paddy era un niño de 9 años con una sonrisa contagiosa, sufría de epilepsia y capacidades diferentes que nunca disminuyeron su espíritu. Era el tipo de niño que traía alegría con su presencia, haciendo que la caminata por el bosque pareciera otra oportunidad para unir a la familia. Con sus paisajes extensos y senderos exuberantes, el promontorio era el telón de fondo perfecto para tal reunión. La emoción de Paddy era palpable mientras recorrían los senderos rodeados por los sonidos de la naturaleza. Le encantaba estar al aire libre, en un lugar donde su risa pudiera resonar libremente. La familia, amigada con el área y su serena belleza, se sentía cómoda en la naturaleza que se había convertido en un lienzo para sus recuerdos. Pero la tranquilidad se convirtió en pánico cuando Paddy corrió adelante del grupo en un momento de curiosidad infantil. Fue una decisión que, en cualquier otra circunstancia, habría parecido inofensiva. Un niño ansioso por descubrir lo que había más allá de la curva. Pero cuando la familia dobló la esquina, Paddy no estaba en ninguna parte. El área, una vez fuente de admiración, se convirtió en una vasta extensión de incertidumbre.
Joe, su madre y sus primos llamaron a Paddy. Sus voces se volvían más desesperadas con cada llamada sin respuesta. La realización de que Paddy estaba desaparecido envió un escalofrío por el aire, transformando la aventura en una pesadilla. La búsqueda de la familia comenzó con la esperanza de que Paddy solo se hubiera desviado del camino. A medida que los minutos se convirtieron en horas sin ningún signo de Paddy, la gravedad de la situación se hizo evidente. La búsqueda se expandió más allá de la familia para incluir a guardabosques del parque, voluntarios y la mayor búsqueda en la historia de Victoria. A pesar de los esfuerzos colectivos y los recursos invertidos en encontrar a Paddy, la naturaleza no ofrecía pistas, no había rastro del joven. El sombrero de lluvia de plástico amarillo de Paddy fue la única evidencia encontrada, un recordatorio del niño que alguna vez lo llevó puesto. La búsqueda continuó, alimentada por la esperanza y la negativa a abandonar a uno de los suyos. A medida que pasaban los días, la realidad de la situación pesaba mucho en la familia, especialmente en Joe, quien luchaba con la pérdida de su hermano y la impotencia que la acompañaba. Las reflexiones de Joe durante el viaje de regreso, dejando atrás la vasta oscuridad de la naturaleza, capturan la profunda tristeza de una familia enfrentada a lo inimaginable. El viaje, una vez lleno de emoción por la aventura del día, ahora era un triste regreso a una vida para siempre alterada. La ausencia de Paddy era un vacío que ninguna distancia podía disminuir, una pérdida que el tiempo no podía curar. Años después, la valentía de Joe al compartir la historia de la desaparición de Paddy es un testimonio de su amor duradero. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la fuerza del vínculo familiar ante la tragedia. La desaparición sigue siendo un capítulo doloroso en la historia de la familia Hildebrand, pero su memoria perdura, siempre presente como un símbolo de amor y pérdida entrelazados. El 14 de octubre de 2006, el sereno paisaje del Parque Nacional Crater Lake, en el sur de Oregón, se convirtió en el telón de fondo de un relato que grabaría su huella en la misteriosa historia del parque. En este impresionante entorno apareció Sammy Boelke, un niño de 8 años con pasión por la naturaleza y espíritu aventurero. Acompañado por su padre Kenneth de 48 años, la dupla había salido a disfrutar de un día entre el esplendor natural de Crater Lake. Sammy, conocido por su personalidad animada y un toque de terquedad, también tenía una forma leve de autismo, lo que lo hacía particularmente sensible a ruidos fuertes y luces brillantes, pero también increíblemente enfocado y curioso sobre el mundo que lo rodeaba. Los Boelke, provenientes de Portland, Oregón, habían navegado por las complejidades de una vida familiar reconfigurada por el divorcio en 2005, pero encontraron similitudes y alegría en su amor compartido por la naturaleza. Con su cabello corto y castaño, ojos marrones y una sonrisa que podría iluminar los bosques de Crater Lake, estaba vestido para la aventura ese día con una camiseta larga negra y verde, pantalones cargo, un abrigo azul de invierno y zapatos rojos sin cordones de gamuza. Mientras el sol descendía en ese fatídico día cerca del área de Cleetwood Cove, un inocente juego de persecución entre padre e hijo se convirtió en el preludio de un misterio que cautivaría y desconcertaría a muchos durante años. Sin saberlo, este día marcaría la última vez que se vio a Sammy, preparando el escenario para una desaparición que aún permanece sin resolver. Conforme la luz del día disminuía sobre el Parque Nacional Crater Lake, el 14 de octubre de 2006, las risas juguetonas de Sammy Boelke resonaban entre las antiguas rocas volcánicas. Este sonido pronto se desvanecería en el creciente silencio de la noche. El juego de persecución, un simple momento de alegría entre padre e hijo, tomó un giro inesperado cuando Sammy, impulsado por la curiosidad y tal vez por el brillo de una roca amarilla reluciente, se precipitó por una pendiente de ceniza hacia el denso bosque de Cleetwood Cove. Kenneth, momentáneamente distraído por la belleza del lago, o quizás por la tarea de recoger sus pertenencias, levantó la vista para ver la figura de su hijo desapareciendo entre los árboles. El pánico se apoderó de él al darse cuenta de que Sammy no estaba a la vista. El niño, que anteriormente había mostrado habilidades para esconderse y buscar, ahora parecía haberse escondido demasiado bien o haberse aventurado demasiado lejos. Con su leve autismo, Sammy siempre había encontrado consuelo en espacios pequeños y cerrados, lo que lo hacía un hábil escondite. Pero este entorno difería de los parques infantiles y centros comunitarios familiares.
La naturaleza de Crater Lake, con su terreno accidentado y maleza, podía desorientar incluso a los aventureros más experimentados. La búsqueda inicial de Kenneth no dio resultados, lo que lo llevó a alertar a las autoridades del parque. Lo que siguió fue una extensa operación de búsqueda que movilizó a más de 200 personas, incluyendo rastreadores expertos, perros de búsqueda y helicópteros. Recorrieron 9 millas cuadradas de bosque y roca volcánica, donde la naturaleza eclipsó los esfuerzos humanos con su escala y su imprevisibilidad. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, no se encontró rastro alguno de Sammy, ni siquiera los zapatos de gamuza roja que llevaba ese día, o la camiseta negra y verde que debería haber destacado en el paisaje natural. Las teorías sobre su desaparición empezaron a circular, desde las plausibles hasta las extravagantes. Algunos se preguntaban si Sammy podría haber tropezado con una grieta oculta o caído en alguno de los muchos barrancos empinados del parque, volviéndose inaccesible. Otros susurraban sobre las profundas aguas de Crater Lake, sugiriendo que de alguna manera había llegado al lago mismo. Una situación llena de peligro dadas las bajas temperaturas y la leyenda del viejo del lago. En medio de la búsqueda y la especulación, las creencias espirituales del pueblo nativo Klamath sobre Crater Lake, como un campo de batalla para los espíritus Skell y Yao, añadieron una capa de misterio. ¿Podría Sammy haber encontrado algo más allá de lo ordinario que lo llevara lejos del mundo físico? Esta teoría resonó entre aquellos que conocían la atmósfera sagrada y a veces inquietante del parque. Kenneth y el resto de la familia Belke quedaron en un limbo de dolor y preguntas sin respuesta. El dolor de no conocer el destino de Sammy era una carga pesada, agravada por la naturaleza salvaje de Crater Lake, un lugar de belleza que se convirtió en el escenario de su peor pesadilla. Una historia de angustia y misterio sin resolver se despliega en la vasta extensión del Parque Nacional Kakadu, ubicado en el territorio del norte de Australia. Es un relato que comienza en 1986, bajo el enorme cielo australiano, donde la vibrante vida de un joven llamado Norman Lawson se cruza con las fuerzas implacables de la naturaleza. Norman, un joven de 16 años con sueños tan vastos como los paisajes en los que creció, llevaba el espíritu de aventura y una profunda conexión con sus raíces indígenas. Su familia, particularmente su hermana Susan, veía en él a un protector, un alma cariñosa con aspiraciones más allá de los confines de su crianza nómada. Los hermanos Lawson, incluyendo a su hermano Murray, compartían un vínculo forjado en las pruebas de la vida, moviéndose por los vastos terrenos del territorio del norte, aprendiendo los caminos de la tierra de su padre, un hombre orgulloso del pueblo imán. La vida de Norman era un mosaico de ambición y herencia cultural. A pesar de su juventud, ya había incursionado en el mundo empresarial, iniciando un negocio de madera y cercas con sueños de continuar su educación para convertirse en médico o abogado. Su objetivo era retribuir a su comunidad, ser un faro de esperanza y ayuda para los necesitados. En octubre de 1986, Norman Lawson, de 16 años, emprendió un viaje con 4 amigos al Parque Nacional Kakadu, con la intención de explorar el área remota cerca de Old Jim Road, cerca del río South Alligator. Este lugar, celebrado por su belleza natural, también es conocido por la presencia de cocodrilos de agua salada, añadiendo un elemento de peligro a su aventura. Pero el viaje tomó un giro sombrío. Norman no regresó como en cualquier otro. El grupo se había adentrado en la naturaleza, ansiosos por experimentar el entorno salvaje y sin domesticar. Pero cuando llegó el momento de regresar, Norman no estaba por ningún lado. Su desaparición en el vasto y salvaje parque inició un misterio prolongado y sin resolver. Los días posteriores a la desaparición estuvieron llenos de angustia y desesperación. Susan, que tenía 17 años en ese momento, luchó con el dolor insoportable de la pérdida. Al darse cuenta de que Norman no regresaba como se esperaba, su padre alertó a las autoridades, iniciando una búsqueda que se extendió por 5 días. La familia luchó incansablemente por cada recurso, incluidos helicópteros, para ser desplegados en la búsqueda, pero sin éxito. Nunca fue encontrado. Tras la desaparición en 1986 durante un viaje al Parque Nacional Kakadu, una nube de especulación y misterio envolvió su desaparición. La investigación oficial 3 años después sugirió un posible ataque de cocodrilo como la causa, dado los peligros conocidos en el parque.
Las dudas de Susan abrieron la puerta a muchas otras teorías, cada una añadiendo capas al misterio. Se preguntaba si había habido juego sucio, considerando las circunstancias peculiares alrededor de su última ubicación conocida y la compañía que tenía. La falta de acción inmediata de los compañeros de Norman para reportarlo como desaparecido planteó preguntas. ¿Podría una disputa o desacuerdo haber llevado a un resultado trágico? Además, se barajó la idea de que Norman podría haber desaparecido intencionalmente. Dada su profunda conexión con la Tierra y el deseo de una vida más simple, algunos se preguntaron si eligió desaparecer, comenzando de nuevo bajo una identidad asumida. Otra teoría especulaba sobre un paso en falso o una lesión accidental que dejó a Norman incapaz de regresar, quizás sucumbiendo a los elementos antes de que pudieran ayudarlo. La discusión de estas teorías, aunque no proporciona respuestas definitivas, mantiene viva la memoria de Norman Lawson, convirtiendo su historia en un tapiz tejido con hilos de especulación, esperanza y el misterio perdurable de su destino en los terrenos salvajes del Parque Nacional Kakadu. El misterio de su desaparición persiste en los vastos paisajes del Parque Nacional Kakadu, donde Norman una vez vagó. La búsqueda de él se ha convertido en parte del folclore del parque, un triste recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza y la fragilidad de la vida. Para Susan, la búsqueda de un cierre está entrelazada con su amor por su hermano, un vínculo que ni siquiera el tiempo puede erosionar. Ella lleva el peso de este capítulo sin resolver, esperando el día en que finalmente pueda entender lo que sucedió en ese fatídico viaje en 1986. En una fresca mañana de octubre de 1999, las montañas de Colorado se alzaban bajo el cielo azul claro, testigos silenciosos de la risa y la inocencia de una familia a punto de enfrentarse a lo inimaginable. Alin Atadero, un padre devoto, había planeado un día sereno en esta naturaleza, sin saber que se convertiría en una búsqueda de respuestas de por vida. Jared Atadero era un animado niño de 3 años con una sonrisa traviesa y energía inagotable. Era la luz de la vida de Alin. Junto con su hermana Jocelyn, los niños Atadero encarnaban la alegría y la curiosidad. El día antes de la desaparición de Jared, los hermanos jugaron sin preocupaciones, su risa resonando en el Pudre River Resort, un lugar que su padre apreciaba pero pronto asociaría con una pérdida profunda. Al día siguiente, Jared y Jocelyn se unieron a un grupo de excursionistas, embarcándose en una aventura a lo largo del Big South Trail, un sendero que serpenteaba a través del Bosque Nacional Roosevelt. La reticencia de Alin a dejar a Jared fue anulada por las garantías de que el viaje sería una simple visita a la cercana piscifactoría. Pero el destino tenía un plan diferente, y el grupo se adentró más en la naturaleza. A medida que los excursionistas progresaban, el grupo se dividió, con Jared avanzando. 2 pescadores lo vieron por última vez junto al letrero Campamento 2. Su figura delgada desaparecía de la vista, adentrándose en un misterio que desconcertaría y perseguiría a muchos durante décadas. Cuando se dio cuenta de que Jared estaba desaparecido, se desató una búsqueda desesperada, con los angustiantes gritos de Alin de «Perdieron a mi bebé» resonando en las montañas. La esperanza inicial de una rápida recuperación se desvaneció con cada hora que pasaba, dando paso a una compleja operación de búsqueda que luchaba contra los elementos y el terreno agreste. La búsqueda de Jared se convirtió en un esfuerzo monumental, marcado por el trágico accidente de un helicóptero de búsqueda, aumentando el caos y profundizando la desesperación. La comunidad se unió y los buscadores dedicaron todo, pero Jared seguía perdido en el bosque. La vida de Alin cambió para siempre en esos días agonizantes. El vibrante hogar lleno de risas de Jared se convirtió en un silencioso memorial de su ausencia. Cada día se convirtió en una lucha, el dolor de un padre reflejando su amor inquebrantable por su hijo. Jocelyn ofreció consuelo con palabras más allá de sus años, recordándole a su padre que Jared ahora estaba bajo el cuidado de Dios. Los años pasaron con el misterio de la desaparición capturando los corazones de muchos en todo el país. En un giro del destino, un descubrimiento de excursionistas trajo una semblanza de cierre. Los restos de Jared fueron encontrados, ofreciendo respuestas pero dejando preguntas. La teoría de un ataque de puma surgió como la explicación más plausible, aunque la certeza seguía siendo esquiva. A través del dolor y la búsqueda de respuestas, Alin encontró una manera de honrar la memoria de Jared.
defendiendo causas para la seguridad y el apoyo de otros en la naturaleza salvaje. La celebración anual de la vida de Jared, el asiento vacío en la boda de Jocelyn y los momentos de consuelo encontrados en su canción "Desearía que estuvieras aquí", mantuvieron vivo su espíritu. Al final, el viaje de Alin a través de la desesperación lo llevó a un lugar de paz, una aceptación ganada con dificultad de los misterios de la vida. Las montañas que una vez resonaron con la risa de Jared, ahora permanecen como un testimonio del amor eterno de un padre. Aunque el recuerdo de Jared permanece como una piedra en el zapato, es un recordatorio del amor que los une y trasciende los límites de la tierra y el tiempo. El 30 de julio de 2023 ocurrió un trágico accidente en el Parque Provincial Okanagan Lake, cerca de Summerland, Columbia Británica. La familia Backer, compuesta por Keith y Sky Backer y sus 4 hijos, disfrutaba de un viaje de campamento. Entre ellos estaba Cash Backer de 3 años. Le encantaba ayudar a los demás y en este viaje hizo una nueva amiga, la hija de Rubin Stogren. Los Backer eran amantes de la naturaleza y aunque Rubin era nueva en el campamento, se sentía cómoda con ellos. Los niños jugaban juntos, disfrutando del aire fresco y el hermoso paisaje. Cash estaba particularmente emocionado. Incluso ayudó a la hija de Rubin a ponerse los zapatos antes de salir a jugar, mostrando su naturaleza amable. El día debía estar lleno de diversión. El campamento estaba lleno de familias disfrutando del lago y la naturaleza. Sin embargo, esta escena pacífica se transformó en una pesadilla. A media mañana ocurrió un trágico accidente cerca del campamento. Un árbol podrido en el sitio de la familia se desarraigó inesperadamente y cayó, golpeando a Cash Backer. Rubin Stogren, que estaba en el parque del campamento con su hija, escuchó los gritos. Su esposo, la segunda persona en llegar a la escena, la llamó, sabiendo que era enfermera. La madre de Cash, Sky, fue la primera en llegar hasta él. El trauma del incidente fue tan intenso que los detalles fueron confusos para los testigos. Rubin corrió a la escena y tomó el relevo de quienes ya habían comenzado a hacer RCP. La situación era grave. Se llamó a una ambulancia y Cash fue rápidamente llevado al Hospital General de Kelowna. Los paramédicos hicieron todo lo posible, pero las heridas eran demasiado graves. Murió poco después de llegar al hospital. El vibrante niño, lleno de vida y curiosidad, ya no estaba. El incidente se describió como un accidente fortuito. El tronco que se desplazó y cayó era parte de un árbol que ya estaba en el suelo, posiblemente debilitado por la podredumbre. Fue un evento inesperado y trágico que conmocionó a la familia Backer y a sus amigos. Rubin, quien conoció a Cash por primera vez en este viaje, quedó profundamente afectada. Lo describió como uno de los niños más dulces que había conocido. Era curioso, amable y siempre dispuesto a ayudar. En los días posteriores al accidente, la comunidad apoyó a la familia Backer. Se organizó una colecta para ayudar a cubrir los gastos del funeral y apoyar a la familia en este difícil momento. Hasta ahora se han recaudado más de $35,000, mostrando el apoyo y la compasión de la comunidad. El objetivo es llegar a $50,000, lo que permitiría a Keith, el único sostén económico, tomarse un tiempo libre para estar con su familia mientras sufren su pérdida. Las autoridades de parques de Columbia Británica han iniciado una investigación sobre el incidente. Por lo general, se realizan evaluaciones de árboles peligrosos cada primavera, antes de que se abran los parques. Los evaluadores certificados buscan árboles que representen un riesgo y evalúan su potencial de falla. Aún no se ha determinado si el tronco que golpeó a Cash formaba parte de estas evaluaciones. La investigación busca proporcionar respuestas y garantizar la seguridad de los visitantes del parque en el futuro. Los Backer ahora deben enfrentar su inmenso dolor. Sus vidas han cambiado para siempre. Rubin, que ha trabajado en salas de emergencia y ha tratado con traumas antes, describió el incidente como el peor que había visto. Los esfuerzos de todos en el campamento por ayudar, tanto física como emocionalmente, fueron profundos. Pero el dolor sigue siendo insoportable. La comunidad de Port Coquitlam, donde viven los Backer, también ha compartido sus condolencias. El alcalde Brad West expresó su dolor por la noticia e instó a la gente a donar a la colecta. Enfatizó el dolor inimaginable de perder a un hijo y la importancia del apoyo comunitario en momentos como este. La historia de Cash Backer es un trágico ejemplo de lo rápido que puede cambiar la vida.
Era un niño dulce, lleno de curiosidad y bondad. Su familia y amigos atesoran los recuerdos de él. Están rodeados de una comunidad que comparte su dolor y está decidida a apoyarlos de cualquier manera posible. En 2011, en la remota aldea de Termalny, cerca de Petropavlovsk-Kamchatsky en la península de Kamchatka, Rusia, Olga Moskalyova, de 19 años, acampaba con su padrastro Igor Tsiganenkov. Estaban pescando junto al río y disfrutaban de un día tranquilo cuando una osa parda los atacó, convirtiendo su día en una pesadilla. Igor fue el primero en ser atacado. La osa lo dominó, rompiéndole el cuello y aplastándole el cráneo. Olga presenció el ataque y corrió 70 metros, intentando escapar, pero la osa, seguida de sus 3 crías, la alcanzó y le agarró la pierna. A pesar del intenso dolor y miedo, Olga logró llamar a su madre Tatiana. Durante la siguiente hora, Olga le dio a su madre un relato desgarrador en vivo de su muerte. En la primera llamada, Olga gritaba de dolor, pidiendo ayuda desesperadamente. Al principio, Tatiana pensó que su hija bromeaba, pero al escuchar los gruñidos de la osa y el sonido de masticar, comprendió la realidad. Tatiana, sin saber que Igor ya estaba muerto, intentó llamarlo, pero no obtuvo respuesta. Luego contactó a las autoridades locales y al hermano de Igor, Andrei, rogándoles que acudieran rápidamente al lugar. Olga llamó varias veces durante el ataque. En la segunda llamada, informó débilmente que las osas habían vuelto con 3 crías y la atacaban. Tatiana se sintió impotente mientras escuchaba el sufrimiento de su hija. En la última llamada, casi 1 hora después de la primera, Olga habló con calma, diciendo que el dolor había disminuido. Antes de terminar, pidió perdón y expresó su amor. Esas fueron las últimas palabras que Tatiana escuchó de su hija. Media hora después, Andrei y la policía llegaron al lugar. Encontraron a la osa devorando el cuerpo de Igor. El cuerpo gravemente mutilado de Olga fue hallado cerca. Se enviaron 6 cazadores para matar a la osa y sus crías para evitar más ataques. Tatiana quedó de luto por su hija, quien tenía toda la vida por delante. La joven era descrita como alegre, amigable y cálida. Había recién terminado la escuela de música y obtenido su licencia de conducir. Los ataques de osos como este eran cada vez más comunes en Rusia, ya que los osos buscaban comida en áreas donde vivían humanos. Los últimos momentos de Olga, compartidos a través de las llamadas a su madre, muestran la brutal realidad de los peligros de la naturaleza y la impotencia de quienes solo pueden escuchar. También nos recuerdan los encuentros impredecibles y mortales que pueden ocurrir cuando los humanos y los animales salvajes se cruzan. El 22 de julio de 2024, Clodagh Phelan, una niña de 11 años de County Wicklow, Irlanda, estaba de vacaciones con su familia en el Hotel Club Mac en Puerto de Alcudia, Mallorca, España. El hotel se encuentra en la costa noreste de la isla. Clodagh se hospedaba con sus padres Liam y Valerie y sus 2 hermanos Will y David. La familia había estado disfrutando del resort, en lo que debía ser un descanso relajante antes de regresar a casa. Esa mañana, alrededor de las 6:30 a.m., los padres y hermanos de Clodagh seguían dormidos en su habitación del 7º piso. Clodagh se despertó temprano y salió al balcón de su habitación. Según informes, podría haberse inclinado sobre la barandilla. Trágicamente, Clodagh cayó desde el 7º piso del hotel. Cayó 20 metros y aterrizó en el techo de un restaurante debajo. Los equipos de emergencia fueron llamados de inmediato tras la caída. No pudieron salvar a Clodagh y fue declarada muerta en el lugar. La Guardia Civil Española está tratando la muerte como un accidente. Están investigando las circunstancias de la caída, pero han confirmado que parece haber sido un trágico incidente. Era una niña brillante y talentosa. Era conocida por su participación en deportes como atletismo, camogie, fútbol, rugby y hockey. Su amor por otras actividades igualaba su entusiasmo por el deporte. Le apasionaban la música y el teatro y disfrutaba cantando y actuando. También era generosa y considerada, comprando regalos para su familia y amigos. Su muerte ha provocado una oleada de dolor y homenajes de su comunidad. En su funeral en la iglesia Holy Trinity en Castle Macadam, Avoca, sus compañeros de varios clubes deportivos y de la escuela formaron una guardia de honor. Su pequeño ataúd blanco fue llevado a la iglesia y los dolientes rindieron homenaje a la joven que había tocado muchas vidas. Su madre, Valerie, compartió que sus corazones estaban rotos en 1000 pedazos. Recordó la personalidad de Clodagh, su amor por los deportes y su naturaleza amable.
Valerie describió cómo Clodagh pasaba horas comprando regalos y cómo siempre estaba entusiasmada con la escuela y el deporte. Su padre Liam y sus hermanos Will y David también lamentan la pérdida. La escuela de Clodagh, St. Xavier's National School, donde era una alumna popular y querida, la describió como una estudiante maravillosa y feliz que trabajaba duro. La escuela la recordó como una gran amiga para todos sus compañeros y una atleta talentosa. Sus clubes deportivos, incluyendo Parnell Athletic Club, Rathdrum Rugby Club, Clara Ladies Gaelic Football Association y Wicklow Hockey Club, también rindieron homenaje a sus habilidades y dedicación. La comunidad local se ha unido para apoyar a la familia Phelan en este difícil momento. Muchos han expresado sus condolencias y compartido recuerdos de Clodagh. Su trágica muerte ha dejado un vacío en los corazones de quienes la conocieron. Este evento plantea preguntas sobre la seguridad en los entornos hoteleros, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los balcones para los niños pequeños. ¿Qué medidas podrían haber evitado este accidente? ¿Cómo pueden las familias garantizar que tragedias así no vuelvan a ocurrir? La investigación continúa, buscando respuestas y evitando incidentes similares en el futuro. En el verano de 1938, la familia Beilharz decidió abrazar la naturaleza y aventurarse en las vastas extensiones del Parque Nacional de las Montañas Rocosas de Colorado para el fin de semana del Día de la Independencia. Entre ellos estaba el pequeño Alfred Edwin Beilharz, un niño de 4 años con ojos brillantes y una risa contagiosa, que estaba a punto de convertirse en el centro de una historia que resonaría en las montañas durante décadas. Los Beilharz era una familia de 10 personas de Denver, y encontraron su refugio cerca de las aguas donde los ríos Roaring y Fall convergían, justo debajo de las cascadas de Horseshoe Falls. El campamento que eligieron era una imagen de belleza serena, a un cuarto de milla al oeste del Fall River Lodge, donde la risa y la charla llenaban el aire mientras montaban sus carpas. La mañana del 3 de julio amaneció brillante y despejada, prometiendo un día lleno de aventura y alegría. William Harvey Beilharz, el padre de Alfred, llevó de la mano a su joven hijo a un arroyo cercano para lavarse, un simple ritual que marcaba el comienzo de su día en medio de la grandeza de la naturaleza. Cerca, los amigos de la familia Oran Bronson y Walter Hansen se aventuraron río arriba para refrescarse, sin saber de los eventos que pronto se desarrollarían. Después de lavarse, Alfred, curioso y ansioso por explorar, decidió seguir a Oran y Walter de regreso al campamento una vez que terminaron. Sus pequeños pies lo llevaron río arriba. Era una brillante camiseta roja moviéndose entre el verdor, un faro de exuberancia juvenil. Pero cuando Oran y Walter regresaron al campamento, Alfred no estaba en ninguna parte. En esos breves momentos, el niño había desaparecido, dejando atrás un silencio tan palpable como ominoso. La tranquilidad del Parque Nacional de las Montañas Rocosas fue destrozada, reemplazada por un creciente sentido de temor. Lo que siguió fue una búsqueda que movilizó a más de 100 personas, atrayendo a miembros del Cuerpo Civil de Conservación, guardabosques del parque y voluntarios. Recorrieron el bosque, las orillas del río y los terrenos escarpados. Sus voces llamaban a Alfred, esperando contra toda esperanza cualquier signo. Pero la montaña guardaba sus secretos de cerca. Surgieron informes de que Alfred fue avistado en lo alto de un afloramiento remoto conocido como Nido del Diablo, y los susurros de un hombre misterioso visto con un niño en un camino cercano se tejieron en la trama de la búsqueda, añadiendo capas de misterio y angustia. Los días se convirtieron en semanas, y los extensos esfuerzos para encontrarlo no dieron resultado. El río fue represado y registrado, los perros buscadores perdieron el rastro, y un trozo de vendaje sucio en una cabaña abandonada ofreció un destello de esperanza que se desvaneció rápidamente. Desesperados por respuestas, la familia se aferró a la creencia de que Alfred había sido secuestrado. Una teoría alimentada por una nota de rescate que apareció meses después, prometiendo el regreso de su hijo por un precio. Esta pista, como muchas otras, se desvaneció entre las preguntas sin respuesta. La desaparición de Alfred Edwin Beilharz se convirtió en una historia grabada en la tradición del parque, una historia conmovedora de alegría convertida en desesperación en medio de la belleza de Estados Unidos. Es un recordatorio de la capacidad de la naturaleza para asombrar y misteriar la delgada línea entre la aventura y la tragedia. Con el paso de los años, la familia Beilharz
quedó con la pesada carga de lo desconocido, sus vidas marcadas para siempre por el misterio de lo que le sucedió al pequeño Alfred en la vasta extensión del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Es una historia de amor y pérdida, de la búsqueda perdurable de respuestas de una familia, con la esperanza de encontrar paz, en medio de los ecos de risas que se silenciaron demasiado pronto. En el corazón de Montana, entre el abrazo de las montañas Elkhorn, había un niño llamado Danny. Tenía solo 4 años, y era un manojo de energía con un revoltijo de cabello rizado que bailaba en el viento y una sonrisa que iluminaba los bosques de Helena. Era el 20 de junio de 1993, un día que comenzó como cualquier otro para la familia Thomas, pero estaba destinado a dejar una cicatriz permanente en sus corazones. Los padres de Danny, Sarah y Michael Thomas, habían llenado su automóvil temprano de cestas de picnic, mantas y los juguetes favoritos de Danny esa mañana. El aire estaba lleno de la emoción de una aventura familiar, mientras se dirigían a reunirse con sus amigos cercanos para una reunión de radioaficionados en el tranquilo entorno de un camping junto al arroyo Maupin. El sol fue generoso ese día, arrojando un cálido resplandor sobre los prados y picos distantes, prometiendo un día de risas y alegría. Al llegar, el camping estaba lleno de gente preparándose para el día. Había mesas cargadas de comida, radios con voces distantes y risas de niños resonando entre los árboles. Danny estaba en su elemento, persiguiendo mariposas y uniéndose a los otros niños en juegos de escondite entre los altos pinos y a lo largo del arroyo. Sarah y Michael vigilaban a Danny con sus corazones despreocupados. Sus miradas estaban llenas de amor y orgullo. Se unieron a las festividades, compartiendo historias con amigos y sintonizando los radios aficionados mientras mantenían un ojo sobre su hijo jugando cerca. A medida que avanzaba la tarde, los niños liderados por Danny se aventuraron a las presas de castores en el arroyo Maupin, un lugar maravilloso para los pequeños exploradores. Danny se sentó al borde del agua, fascinado por el agua ondulante y la promesa de ver un castor. Los demás se alejaron atraídos por nuevas aventuras, dejando a Danny en su momento de tranquilo descubrimiento. Pasaron minutos, un periodo corto que cambiaría para siempre el rumbo de la vida de la familia Thomas. Danny había desaparecido cuando uno de los niños miró hacia atrás para invitarlo a un nuevo juego. El pánico se apoderó del grupo cuando llamaron su nombre, sus voces resonando en el bosque, recibiendo solo silencio. La alarma se extendió a los adultos, y todo el camping pronto se movilizó en su búsqueda. Se hicieron llamadas, y poco tiempo después, la policía acompañada de voluntarios y miembros de la comunidad peinaron el área. La búsqueda se expandió hacia la maleza y las gélidas profundidades de estanques cercanos, pero Danny no estaba en ninguna parte. A medida que las horas se convirtieron en días, el ímpetu inicial de actividad y esperanza se desvaneció bajo el peso de la realidad. Una vez alimentados por la urgencia, los equipos de búsqueda se movieron con corazones pesados, las posibilidades oscureciéndose con cada momento que pasaba. Sarah y Michael, con sus rostros marcados por la desesperación, se aferraban el uno al otro. La posibilidad de que Danny pudiera haber sido llevado por alguien, un extraño entre ellos en ese día, se convirtió en una teoría que la policía no pudo ignorar. A pesar de los esfuerzos para rastrear cada pista y seguir cada huella dejada en la tierra blanda de las montañas Elkhorn, el misterio de la desaparición permaneció sin resolver, como una herida abierta en el tejido de su familia y la comunidad. Pasaron los años, pero el dolor de ese día permaneció tan agudo como siempre para Sarah y Michael. Su hogar, una vez lleno de risas y el ruido de pequeños pies, resonaba con el silencio de su hijo perdido. Mantuvieron su habitación intacta, un santuario para los recuerdos y la esperanza de que algún día, de alguna manera, Danny regresaría a ellos. La historia de la desaparición se extendió lejos como un recordatorio de la fragilidad de la felicidad y la fuerza del amor de un padre. Y aunque el mundo siguió adelante, el misterio de lo que le sucedió a Danny a la sombra de las montañas Elkhorn, una historia de pérdida y anhelo, permaneció para siempre impreso en aquellos que lo conocieron y lo amaron. El 4 de julio de 2012, Tyler Madoff, de 15 años, un estudiante de secundaria de Scarsdale, Nueva York, fue a un viaje de kayak y senderismo con Bold Earth Adventures en la bahía de Kealakekua, Hawái. La aventura estaba destinada a ser una experiencia emocionante y segura para él y otros 11 adolescentes. El viaje terminó en tragedia cuando Tyler fue arrastrado al mar y se presume que murió.
Tyler era conocido por su atletismo y excelencia académica. Jugaba al fútbol, era capitán del equipo de remo de su escuela y era un salvavidas junior. Este viaje debía ser el punto culminante de su verano, una aventura de $4,500 que sus padres creían que le brindaría habilidades de liderazgo y recuerdos inolvidables. El grupo dirigido por guías de Bold Earth Adventures y Hawaii Pack and Paddle había estado haciendo kayak en la bahía de Kealakekua, un parque histórico estatal conocido por su snorkel y delfines. Fuera de la zona permitida, se les indicó a los adolescentes que descansaran en unas pozas cerca del monumento a Capitán Cook. Los guías aseguraron que las pozas eran seguras. Sin embargo, ignoraron las advertencias sobre las peligrosas condiciones del oleaje. Mientras el grupo descansaba, olas poderosas irrumpieron en las pozas. Tyler y otro adolescente fueron arrastrados. Las afiladas rocas de lava y las violentas olas crearon una situación peligrosa. Los guías lograron rescatar al otro chico, pero Tyler no tuvo la misma suerte. Testigos informaron que Tyler fue arrojado contra las rocas y luego arrastrado al océano. Un masivo esfuerzo de búsqueda involucró a la Guardia Costera de Estados Unidos, el Departamento de Bomberos del Condado de Hawái y residentes. Usaron buzos, helicópteros y botes, pero la búsqueda se canceló tras varios días. El cuerpo de Tyler nunca fue recuperado. Los padres de Tyler, Michael y Marianne Madoff, acusaron a Bold Earth Adventures y Hawaii Pack and Paddle de negligencia. Según la demanda presentada por los Madoff, los guías tomaron malas decisiones al llevar a los adolescentes a una zona no autorizada y peligrosa. La demanda también destacó que el líder del viaje, Andrew Mork, tenía antecedentes de condenas relacionadas con marihuana y había sido expulsado previamente de un bar en Hawái. Deborah Ward, portavoz del Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawái, confirmó que el área donde llevaron al grupo estaba fuera de la zona autorizada. Esta violación, junto con la falta de atención a las advertencias del oleaje, fue la base de la demanda por muerte injusta de la familia Madoff. Susan Carten, la abogada de la familia Madoff, enfatizó que la decisión de presentar la demanda no era por dinero, sino por responsabilidad. Querían asegurarse de que ninguna otra familia pasara por una tragedia similar. La demanda buscaba daños punitivos por negligencia e infligir angustia emocional. En la corte, Loretta Sheehan, otra abogada de la familia Madoff, argumentó que Bold Earth Teen Adventures no entrenó adecuadamente a sus líderes. Señaló que la verificación de antecedentes de Mork debería haber revelado sus condenas por marihuana, lo que lo hacía no apto para liderar un grupo de adolescentes. El tribunal dictaminó que el caso debía proceder en Hawái, donde ocurrió el incidente, en lugar de en Colorado, donde Bold Earth tiene su sede. La trágica muerte generó preguntas sobre la seguridad y supervisión de los tours de aventura en Hawái. Jim Howe, un experto en seguridad oceánica, señaló que las empresas de tours contratan guías nuevos en Hawái, que no tienen el conocimiento de las condiciones locales. Señaló la necesidad de un entrenamiento de seguridad riguroso y el cumplimiento de las normas. A pesar de la demanda y las batallas legales posteriores, los Madoff se centraron en la esperanza de que la muerte de su hijo condujera a protocolos de seguridad más estrictos y evitara futuras tragedias. En 2014, la demanda se resolvió por una cantidad no revelada. Marianne Madoff expresó que la pérdida de su hijo rompió a su familia para siempre. El Estado revocó el permiso de Hawaii Pack and Paddle, citando múltiples violaciones, como exceder el tiempo máximo por desembarco, desviarse del área autorizada y exceder el número de huéspedes permitidos. Pero esta acción llegó demasiado tarde para salvar a Tyler. En medio de un vibrante verano el 15 de julio de 2021, el Parque Nacional Jean Lafitte, un santuario de belleza natural ubicado justo fuera de Nueva Orleans, Luisiana, se convirtió en el escenario de un misterio que capturó los corazones de la comunidad local y más allá. Ellis Baudean, un niño de 4 años con autismo no verbal, se aventuró en el parque con su familia, anticipando un día lleno de exploración y las simples alegrías de la infancia. Ellis, descrito como un niño amoroso y lleno de energía con un gusto por la aventura, era aficionado a Paw Patrol, un detalle que pintaba una imagen de inocencia y asombro. Su familia unida apreciaba estos momentos en la naturaleza, viéndolos como oportunidades para unir lazos y crear recuerdos duraderos.
En ese día los Baudean, incluyendo al hermano menor de Ellis de 3 años, no tenían idea de la tristeza que les esperaba. El parque, conocido por sus densos bosques y serpenteantes vías fluviales, ofrecía el telón de fondo perfecto para una salida familiar. El paisaje los recibió a su llegada, prometiendo tranquilidad y belleza. Pero a medida que avanzaba la tarde, un descuido momentáneo transformó el día en la pesadilla de todo padre. La madre de Ellis, apartándose por un momento para recuperar un objeto de su automóvil, escuchó el sonido de un chapoteo. En un instante, las risas y charlas dieron paso al silencio, y Ellis no estaba en ninguna parte. El pánico se apoderó de todos cuando la madre de Ellis se sumergió en el agua cerca de los canales gemelos, buscando a su hijo. El agua, habitualmente fuente de vida y frescura, se convirtió en un cuadro de miedo e incertidumbre. A pesar de sus esfuerzos, no hubo señales de Ellis. En los días siguientes, la oficina del sheriff del condado de Jefferson y un dedicado equipo de buceadores, expertos en sonar y perros cadáveres, lanzaron una extensa búsqueda de Ellis. Las aguas de los canales gemelos y las áreas circundantes fueron exploradas en busca de cualquier rastro del niño desaparecido. A pesar de estos esfuerzos y la tecnología a su disposición, la búsqueda no arrojó pistas ni evidencias sobre el paradero de Ellis. La comunidad, unida en la esperanza y la preocupación, observaba cómo los días se convertían en semanas, con el misterio de la desaparición de Ellis profundizándose. A medida que el otoño dio paso al invierno, la ausencia de esfuerzos de búsqueda activos no disminuyó la determinación de aquellos que buscaban mantener viva la memoria de Ellis. Una vigilia, organizada por miembros de la comunidad local, se llevó a cabo en el parque. Una reunión que sirvió como testamento del anhelo de cerrar el capítulo y el espíritu de un niño que se fue muy pronto. El parpadeo de las velas en el crepúsculo sirvió como faros de esperanza, cada llama un silencioso compromiso de no olvidar nunca a Ellis Baudean. Entre el dolor compartido, circularon teorías sobre lo que podría haberle sucedido a Ellis. Se consideró la posibilidad de que se hubiera ahogado, dadas las circunstancias de su desaparición. Pero sin pruebas concluyentes, las preguntas persistieron, alimentando la especulación y el dolor por respuestas definitivas. La comunidad reflexionó, especuló y lamentó el misterio de la suerte de Ellis, convirtiéndose en una narrativa conmovedora de pérdida y anhelo. La familia de Ellis, destrozada pero resiliente, buscó consuelo en sus recuerdos de un niño cuya vida fue un mosaico de alegría, desafío y amor. Recordaron su risa, energía y abrazo entusiasta cada día. En su búsqueda de respuestas, encontraron fuerza en el apoyo mutuo y en el respaldo de una comunidad que se negaba a dejar que la historia de Ellis cayera en el olvido. A medida que la investigación continuaba, con la oficina del sheriff del condado de Jefferson afirmando su estatus activo, la esperanza de una resolución permanecía intacta. La vigilia, un símbolo de duelo colectivo y solidaridad, subrayó el compromiso de la comunidad de descubrir la verdad y desentrañar los detalles de esa tarde de julio en el Parque Nacional Jean Lafitte. La historia de Ellis Baudean, un niño de espíritu y potencial sin límites, sigue siendo una narrativa de preguntas sin respuesta y amor perdurable. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida, la profundidad del amor familiar y la esperanza inquebrantable de que algún día se resolverá el misterio de su desaparición, ofreciendo paz a quienes lo recuerdan con cariño. En el corazón de la vasta naturaleza salvaje de Kenia, dentro de los extensos paisajes del Parque Nacional Tsavo, se desarrolla un relato de supervivencia, esperanza y descubrimiento milagroso. Esta historia comienza con Ayub, un niño de 4 años cuya aventura en la selva cautivaría corazones y destacaría el espíritu indomable de la resiliencia humana. El Parque Nacional Tsavo, establecido en 1948, es un reino donde la naturaleza impone su ley de manera absoluta. Con territorios que abarcan vastas extensiones, alberga a los formidables 5 grandes: leones, leopardos, elefantes, búfalos y rinocerontes. Sus paisajes indómitos, parte de la majestuosa naturaleza salvaje de África, sirven como telón de fondo para la increíble travesía de Ayub. Aunque es un santuario para una fauna diversa, también es conocido por los conflictos entre humanos y animales salvajes, demostrando el equilibrio entre humanos y la naturaleza. En un día de enero de 2023, Ayub, que vive en el pueblo de Asa, en el condado de Makueni, se aventuró con sus hermanos para cuidar el ganado de su familia, una rutina arraigada en quienes viven cerca de Tsavo.
Nadie sospechaba que este día marcaría el inicio de una extraordinaria saga de supervivencia. A medida que caía la tarde y una tormenta cubría el parque, Ayub se separó de sus hermanos, quedando solo en los brazos de la naturaleza salvaje de Tsavo. La búsqueda de Ayub movilizó pronto a la comunidad y a los conservacionistas, atrayendo la atención hacia la lucha de un niño contra las adversidades de las poderosas fuerzas naturales. Rowan Carr Hartley, un piloto experimentado con el Sheldrick Wildlife Trust, desempeñó un papel crucial en este relato. Como conservacionista dedicado a preservar el patrimonio natural y la vida silvestre de Kenia, la participación de Rowan en la búsqueda de Ayub orientó la narrativa hacia la esperanza. Durante 5 días, Rowan y un equipo de personas dedicadas exploraron el parque, con cada día que pasaba aumentando la urgencia de su misión. El 6º día, Rowan divisó una pequeña figura entre la vastedad de Tsavo desde su avión. Allí estaba Ayub, un símbolo de inocencia y resiliencia. Su supervivencia en condiciones tan implacables fue nada menos que milagrosa. El equipo de búsqueda, guiado por la mirada aguda de Rowan, finalmente alcanzó a Ayub, marcando un reencuentro emocional con la humanidad. El regreso de Ayub fue una victoria personal para él y su familia, y un momento de alegría y alivio colectivo para toda la comunidad. Las imágenes capturadas por Rowan mostrando el rescate hablaban por sí solas sobre la prueba que había soportado y el esfuerzo que lo devolvió a casa. Las secuelas del rescate de Ayub trajeron cambios profundos. Su familia, abrumada de gratitud, lo renombró Rowan en honor al piloto que tuvo un papel crucial en su supervivencia. La comunidad honró a Rowan otorgándole una cabra, simbolizando su profunda apreciación y respeto por sus esfuerzos. La historia de Ayub trasciende la mera supervivencia. Es una narrativa enriquecida con temas de conexión humana, la bondad de los desconocidos y el espíritu incansable de un niño en el contexto de la grandiosidad natural de Tsavo. En el Parque Nacional Tsavo, donde la naturaleza salvaje reina, la historia de supervivencia de un joven agrega un capítulo alentador a su legado, recordándonos la increíble resiliencia dentro del espíritu humano.